Buenos días a todos y a todas. Bueno, un webinario más del ICEUS. En esta ocasión tenemos como invitadas a las doctoras Nieves Martínez Roldán y Lola Goitia Goyenechea, del Grupo LG en Urbanismo de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Nieves. Buenos días, Lola. ¿Cómo estáis? Buenos días, Pilar. Buenos días, Pilar. Bueno, encantadas de teneros con nosotros, sobre todo para poder hablar hoy de un tema que además, bueno, pues en una semana tan digamos, muy vinculada pues a todo lo que tiene que ver con temas de género y demás, pues vamos a hablar o nos vais a hablar de las plazas públicas en la ciudad, urbanismo y diseño con inclusión de género, que me parece un tema realmente muy interesante, Nieves, el poder comentarlo desde esa perspectiva y sobre todo con dos profesionales como vosotras. Así es que Nieves y Lola, os dejo con vuestra presentación para que podáis ilustrarnos un poquito sobre ello. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, yo soy la que voy a llevar un poquito la voz cantante en este webinar de hoy. Ya como has dicho, bueno, pues vamos a hacer una pequeña demostración en la que, aunque no es el fin de esta exposición, digamos, el incluir el género como tal en el diseño de las plazas, sí es verdad que personas diferentes, de culturas diferentes y sobre todo las cuestiones de género de hombres y mujeres, pues vemos y disfrutamos de estos espacios de forma diferente, ¿no? Traemos una metodología de investigación que hemos llevado a cabo en el cual ya prevíamos que iban a haber unos resultados y determinados y realmente pues así ha sido, ¿no? Bueno, presentarnos un poco de forma muy rápida. Nosotros realmente, pues la línea de investigación principal nuestra es el estudio de las transformaciones urbanísticas, económicas y sociales en el territorio de Andalucía, que es en donde nos movemos y donde nos ejercemos nuestra labor profesional como profesoras de la universidad, de la Escuela de Arquitectura y sobre todo centradas en el siglo XIX y XX y digamos todas esas transformaciones como consecuencia pues de diferentes actividades industriales, agrícolas, mineras, es decir, todo lo relacionado con el área de la producción. Tenemos publicado libros y artículos de diferentes temas, siempre como digo, en estas transformaciones urbanísticas y algunos sobre los espacios públicos, como por ejemplo el libro este de 2010, pero que en ese momento, bueno, pues todo esto que ahora se nos viene, ¿no? Este boom, como ha dicho Pilar, sobre la inclusión del género en todos los espacios públicos y privados, pues no era en ese momento un tema, digamos, que se llevaba a la práctica, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues nosotras mismas hemos ido, digamos, evolucionando. Primero una reflexión previa sobre todo de por qué el uso de las plazas es tan importante para el ser humano. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, en nuestra organización laboral, dividiendo el tiempo en tres partes más o menos homogéneas, nos llevamos un tercio o nos deberíamos de llevar un tercio, digamos, descansando, un tercio trabajando y un tercio el cual dedicamos a otras actividades complementarias en nuestra vida. Con lo cual está claro que las plazas es algo muy importante en cuanto a que es el lugar a donde nosotros, digamos, salimos pues a liberar la mente de las tensiones y los problemas diarios. De hecho, si la ciudad es considerada un hecho histórico, está claro que el espacio público también lo es. El espacio público de la plaza, pues es el lugar donde se han celebrado todas las manifestaciones culturales a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, digamos, ese concepto de espacio es tan importante que ya en el siglo I antes de Cristo, pues Marco Vitruvio, en su publicación de los 10 libros de arquitectura, que escritos aproximadamente en el año 15 a.C., aunque todo el mundo sabemos que no fueron, digamos, recuperados hasta prácticamente comenzados el Renacimiento,
pues ya realmente hablaba de esos espacios dentro de la ciudad, de cómo, digamos, tenían que distribuirse y localizarse, ¿de acuerdo? Sobre todo para que estuvieran, digamos, reservados de todas las condiciones, digamos, climáticas que podían surgir, como eran las corrientes de los vientos, el soleamiento, etcétera. O sea que está claro que ya desde este momento la plaza, no solamente como elemento, digamos, de dispersión y de sociabilización, también es un elemento el cual lleva innatas unas condiciones relacionadas pues con el medio ambiente, con el buen uso, ¿de acuerdo? Y sobre todo con el buen diseño. Es un lugar donde realizamos principalmente intercambios y relaciones. En la niñez está claro que tenemos mucha, como cuando somos pequeños, somos niños, tenemos mucho interés, ¿no? O muchas ganas de estar siempre compartiendo esos momentos de juego, tanto con nuestros mayores como con nuestros semejantes. En la adolescencia, pues la plaza se va a convertir en una puerta más allá de lo que es el colegio, el instituto, el propio barrio, pero está claro que en la época ya madura es cuando nos damos cuenta de que en una plaza es donde se produce la mayor cantidad de intercambios y relaciones humanas. Por lo tanto, implícitamente es el lugar donde va a haber una convivencia social y sobre todo a finales del siglo XX y XXI una multiculturalidad, aunque ambas, digamos, pues generan conflictos y contradicciones sociales, ¿de acuerdo? Y hay que resolverlas. Además, la plaza va a requerir una diversidad funcional. Está claro que dependiendo del lugar, pues va a tener una vocación de uso y sobre todo fragmentados, digamos, dependiendo de diferentes zonas horarias. Ahora veremos el porqué. Y sobre todo, pues la plaza debe de integrar el género, ¿de acuerdo? Como una herramienta fundamental para que los espacios sean compartidos tanto por el género femenino como por el género masculino. Está claro entonces que el diseño de la plaza va a llevar unos valores, digamos, inherentes, como es pues, un aprendizaje a lo largo de ese desarrollo histórico que ha tenido. Va a tener también innata una descripción cuantitativa en la cual pues digamos no podemos interferir en determinados elementos y además una descripción cualitativa en función de la tipología de personas, digamos, que va a usarla dependiendo de las diferentes horas del día o de las diferentes procedencias, etcétera, que ahora luego iremos analizando. En ese diseño de la plaza tenemos que tener ya en este siglo XXI, está claro, presente la cuestión del género, ¿de acuerdo? Hombres y mujeres no utilizamos los espacios de igual forma. No significa que tengamos que diseñarla dividiéndola por la mitad, atendiendo a unas necesidades o a unas demandas unas u otras, sino que de la plaza debe de estar, digamos, diseñada de forma que todos los elementos puedan tener diferentes usos y diferentes lecturas. Y finalmente, pues está claro que el diseño de la plaza al final pues es un conjunto de cuestiones que tenemos que tener en cuenta y en la cual, pues como digo, nosotras hemos elaborado un método y sobre todo lo más interesante del método pues, han sido los resultados porque vamos a ver cómo esas plazas, pues dependiendo si es un género femenino o género masculino el que la ha analizado o incluso el que la ha proyectado, pues van a salir espacios totalmente diferentes. Bien, acercándonos un poquito más al conocimiento de la plaza, decir que entendemos por plaza, ¿no? Que es el lugar al aire libre o cubierto en el cual se producen los encuentros sociales y las actividades que requieran de un espacio libre dentro de la ciudad o dentro del barrio y que en torno a ella pues, se han ido construyendo a lo largo de la historia los edificios más representativos del núcleo urbano. Siempre han sido, digamos, distinción pues, del poder del monarca o incluso de símbolos del pueblo en el caso de ciudades o de países donde la figura del monarca no existe, ¿no? A fin en cuenta, pues las plazas, digamos, han sido el archivo histórico de las ciudades, pues porque es en la que, digamos, se ha tenido mayor vivencia social y por lo tanto se recogen una mayor cantidad digamos, de valores culturales y valores etnológicos propios de cada pueblo.
Históricamente, la plaza ha tenido diferentes usos, por ejemplo, pues en el mundo griego, el mundo romano, se ejercita la justicia, o en la época medieval cristiana es el espacio religioso que precede a las iglesias, o durante el Renacimiento y el Barroco son los espacios que demuestran la grandeza del soberano. Y realmente es en el siglo XIX cuando el concepto de plaza comienza a cambiar, entre otras cosas porque empieza su número a multiplicarse. Es necesario que cualquier localidad o ciudad no cuente exclusivamente con la plaza mayor o el foro si es heredado, ¿no? O la plaza delante de la iglesia, sino que cuente con una serie de espacios abiertos en los cuales va a ser muy importante la inclusión de la vegetación con el fin de aumentar el disfrute, ¿de acuerdo?, de ese espacio colectivo que la sociedad, digamos, va a ir solicitando. Y ya en el siglo XX, bueno, pues el momento donde, digamos, las plazas ya dejan de ser espacios totalmente a nivel, digamos, contemplativo y empiezan a llenarse de diferentes usos. Y por supuesto, bueno, pues en el siglo XXI es necesario que la plaza asuma multitud de funciones en poco espacio y sobre todo pues que también acoja de alguna forma la artificialidad que la inclusión de las nuevas tecnologías está, digamos, dando lugar en cualquier tipo de espacio. Acercándonos un poquito más y de forma muy breve, para mostrar de una forma gráfica la importancia de estos espacios, pues bueno, traemos aquí unas muestras de esos espacios a lo largo de la historia. En el caso de las antiguas civilizaciones, pues el espacio de la plaza va a corresponder a ese espacio sagrado que hay delante de los figurats. Si había otro tipo de espacio público similar a de la plaza, desde luego los restos arqueológicos no han dado muestra de ello. Y está claro que a partir del momento en que aparece la civilización griega, pues el espacio, este espacio de plaza, digamos, este espacio libre, comienza a tener identidad propia. En el caso de Grecia o de la civilización griega, con la aparición del ágora, para ejercer la democracia, es el lugar de reunión de los ciudadanos, o en el caso de la civilización romana, con la aparición del foro, en el cruce del Cardio del Decumano en ciudades campamentales, o en la confluencia de las vías principales cuando son ciudades en evolución. En el caso de Roma, bueno, pues la pieza del foro no era tan importante en el diseño de la ciudad, que tenemos presente que cada emperador romano llegó, digamos, a proyectarse su propio foro, porque el foro de alguna forma dignificaba, de acuerdo, el mandato y el poder que ejercía sobre el pueblo. En el caso de esta época medieval cristiana, como hemos dicho anteriormente, pues la plaza precede a la iglesia que va a estar orientada en un ángulo diferente al parcelario existente por cuestiones religiosas, ¿no? Relacionadas, bueno, con algo muy curioso, ¿no? Como que el coro de las iglesias pues tenían que iluminarse el día del patrón al cual se dedicaba esa iglesia, pues tenía que tener una luz perfectamente centrada en la zona del coro a través de los rosetones. Bueno, pues esa cuestión religiosa hace que la iglesia sea la que se construya en una dirección determinada y que de alguna forma será la que genere que ese espacio que queda delante, esa plaza, pues normalmente tenga formas irregulares, ¿no? Como digo, cuestiones tan curiosas como esa. Hoy la época del Renacimiento y el Barroco, que sabemos que es el momento de la exaltación de los monarcas, cuando las plazas pues se llenan de pórticos y de monumentos, ¿no? Y sobre todo en el barroco ya, bueno, pues ese exceso de ornamentación que existe en todo lo que es esa piel que rodea la plaza y en la plaza misma, y sobre todo con la localización en el centro de este espacio de la estatua del monarca. Y ya llegando al siglo XIX, como hemos dicho anteriormente, pues se provoca en este siglo que aparezcan diferentes tipologías de plazas. Y además empiezan a aparecer estudios propios sobre estos espacios urbanos, digamos, deslindándolos un poco de lo que es la propia trama edificatoria.
También aparece la figura del paisajista, es el momento en el que se incluye la vegetación como una de las piezas fundamentales en el diseño, y además como una especie de elemento regulador. Y ya en el siglo XX y XXI, bueno, desaparece totalmente el límite físico y visual prácticamente entre calles y plazas. La plaza se llena de contenido, aparecen las zonas de juegos de niños, los carriles para pasear compatibles con los de usar para la bicicleta, las zonas de estancia con diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? Y todo ello es orientado pues, a esta nueva sociedad multicultural y multirracial que llena nuestras ciudades. Pero si de todo este recorrido histórico tenemos que hacer, digamos, un punto y aparte, está claro que es en el inicio del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX sabemos que debido a la revolución industrial, se produce una migración muy rápida del campo a la ciudad, en todas las ciudades que tenían algún tipo de actividad y sobre todo relacionada, ¿no? Al principio con el uso del carbón, el ferrocarril, etcétera, y las ciudades pues no están preparadas para acoger a esta gran cantidad de personas. Entonces, bueno, se necesita solventar esa situación y además pues se necesita crear diferentes modelos de ciudades diferentes donde solventar este problema de hacinamiento. Está claro que uno de esos elementos principales es el intentar lograr en la ciudad consolidada pues una serie de espacios públicos, digamos, para que ese tejido residencial de alguna forma pues tuviera parte de espacio libre donde el ciudadano pues pudiera, digamos, salir y despejar su mente, ¿no? Entonces está claro que en el siglo XIX el peatón pasea por las calles y las plazas, pero con la incorporación del automóvil, al final pues se limita el espacio de paseo realmente exclusivamente a las plazas. En el siglo XX, el peatón que ya pasea por las plazas se encuentra con que aparecen nuevas demandas sociales. Todo se pluraliza con la colectividad y sobre todo con nuevas actividades. Y además pues hay parte de ese viario rodado que se incorpora a la plaza y que de alguna forma pues desaparece como tal, ¿no? Y ya en el siglo XXI, después de este proceso, pues aparecen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías con cuestiones tan básicas, ¿no? Ahora, para nosotros ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo pues exigir que se dispongan de puntos de redes wifi para tener usos y actividades alternativas a lo que sería la propia actividad física que se realiza en las plazas. Evidentemente esto es ni un mini esquema, ¿no? Son solamente unas ideas. Está claro que aportaciones, ¿no? Como las de Jane Jacobs, Kevin Lynch o Gordon Cullen, Aldo Van Eyck, bueno, los que están ahí, los que hemos señalado, pues son aportaciones muy importantes a toda esta transformación, ¿de acuerdo? De este parcelario totalmente densificado del siglo XIX a esa aportación, digamos, en cuanto a nuevos espacios libres que al final surge en el siglo XXI con sus nuevas necesidades. En cuanto a la metodología de análisis de las plazas, nos encontramos con una serie de variables. Tenemos pues, variables formales, espaciales y ambientales, que digamos que son, vamos a decir, como impuestas, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo impuestas? Porque el urbanista, el que va a proyectar esos espacios públicos, pues digamos no tiene una libertad total a la hora de poder elegir o tomar diferentes decisiones, porque el espacio que tiene en la plaza es el espacio que, el espacio que tiene en la ciudad para proyectar la plaza es el espacio que hay. Entonces, bueno, pero sí se puede hacer un análisis, si, por ejemplo, en cuanto a lo formal, a la escala, si esa plaza pues va a tener un ámbito metropolitano de ciudad o barrio, porque está claro que en función de esa escala va a tener una serie de actividades, usos y digamos de elementos que van a rellenar ese espacio. También depende de la forma, de su geometría, la modulación, la textura, o bien del propio espacio en sí, si es proporcional, es decir, tiene una forma geométrica más o menos regular, o es irregular, cuál va a ser su orientación, muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de ver ese cerramiento perimetral de edificio, en qué horas del día, por ejemplo, pues va a producir sombra, sol, o va a cortar los vientos, ¿de acuerdo?
o cuestiones como la jerarquización o la identidad. En cuanto al espacial, pues también lo tenemos, digamos, impuesto. Si la localización de ese espacio es de interior, de borde, de cruce, está claro que un espacio de cruce, una plaza, no va a ser, digamos, tan usada por los ciudadanos como una, por ejemplo, de interior. El diseño, si es único, compartido, muchas veces pues el diseño es exclusivamente un espacio con algo de vegetación y unos bancos para descansar, ¿de acuerdo? O va a ser compartido porque dependiendo de diferentes horas del día se va a usar por diferentes actividades, ¿de acuerdo? O diferentes tipos de personas. Si el trazado es regular o irregular, ahora veremos también que eso tiene mucha importancia. O en cuanto a los bordes, si el borde es polifuncional, es decir, está compartido con otros usos que puede estar, digamos, pues en las plantas bajas de los edificios adyacentes, o si es meramente residencial, o si el borde es unifuncional. En cuanto al ambiental, que sería el más relacionado, vamos a decir, con la vegetación, pues tenemos unos factores naturales que tampoco podemos nosotros controlar, como son el clima, el viento, el suelo, el ruido, el soleamiento, ¿de acuerdo? Que son propios de la zona, de la ciudad donde esté localizada esa plaza. Tenemos el económico, que es muy importante. El económico, si miramos aquí, pues se va a repetir siempre. Es algo que hay a veces, ¿no?, cuando proyectas una plaza no lo tienes en cuenta, como por ejemplo la disponibilidad de especies. Hay veces que el arquitecto, el urbanista quiere bueno, sembrar, ¿no?, o ubicar en algún sitio de la plaza una especie vegetal que hay que traerla desde la otra punta del planeta y bueno, económicamente eso es rentable, no rentable, esa especie va a soportar esas condiciones climáticas, el viento, ¿de acuerdo? Y además porque tenemos un precio siempre cerrado, digamos, con lo cual no podemos gastarnos todo el dinero para realizar la plaza en exclusivamente colocar 3 especies vegetales por mucho que nos gusten, ¿no? Y sobre todo muy importante el mantenimiento. Muchas veces pues se localizan, ¿no?, o se proyectan especies vegetales que luego el mantenimiento por parte del área de parques y jardines del ayuntamiento correspondiente pues va a ser a veces casi nulo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tienen que ser árboles que tengan un mantenimiento dentro de lo normal. Y luego además pues tenemos unos factores casuísticos, como por ejemplo podrían ser la pérdida de iluminación. Si son árboles de porte muy alto, pues pueden obviar la entrada de luz y de sol, ¿no?, en las viviendas adyacentes, o puede producirse roturas de redes cuando son árboles que necesitan mucha cantidad de agua y no la tienen precisamente, ¿no?, por ese mantenimiento. Y entonces, bueno, pues hacen que las raíces se enreden en las redes y al final se produzcan roturas. O también cuando intentan captar el agua superficial del suelo y las raíces, pues digamos, rompen los acerados, o cuando los alcorques al final pues tienen que ser tan grandes que de alguna forma pues destruyen plazas de aparcamiento que son necesarias en la zona. Y en cuanto a la variable funcional, pues tenemos 3, que sería el pavimento, la iluminación y el mobiliario. En cada uno de los 3 pues hay que tener muy en cuenta el uso, el material, por ejemplo, la iluminación, bueno, pues si van a ser en zonas de la luminaria, en zonas de paseo, serán diferentes a las zonas de estancia, a las zonas de juego, muy importante. La iluminación pues debe de asegurar la seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Que ahora estamos mucho con ese problema. O el mobiliario pues debe de estar localizado dentro del diseño de la plaza en aquellos lugares donde realmente vaya a ser útil. No todo el mobiliario, y cuando digo mobiliario, aunque hay muchos tipos, ¿no?, los vados, bordillos, fuentes, contenedores, me refiero más a los que son los bancos de estancia, de relajarse. No todos los materiales de esos bancos sirven para todas las zonas. Si la plaza, el usuario principal, pues van a ser personas ya con cierta edad, necesitan materiales cálidos y forma suave. Si va a estar localizada pues en una zona donde el usuario principal va a ser gente joven, pues a lo mejor necesitan un diseño de banco diferente, sabiendo que los jóvenes pues tienen la costumbre muchas veces, ¿no?, de sentarse en el respaldo y poner los pies en la propia plataforma del banco. Materiales diferentes, texturas diferentes, ¿de acuerdo? Etcétera. Lo económico muy importante en los 3, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues ya cuestiones como por ejemplo el pavimento, los suelos antideslizantes, el sueldo baldo, sueldo elástico, etcétera.
Y existe otra variable, que es quizás la variable, esa sí que es o sea, la que menos está condicionada a priori, que es la variable social. En cuanto a la variable, y que es la que de alguna forma está ligada, ¿no?, con esa cuestión de género que hemos analizado. En cuanto a esta variable social, pues por ejemplo, tenemos que analizar la procedencia del usuario. Si el usuario procede de una corta distancia porque es habitante del barrio, residente de la ciudad, o si es de una larga distancia porque visita a la ciudad por unas horas o es un turista, bueno, pues evidentemente ese diseño de espacios tendrá que ser totalmente diferente y además tener mobiliario diferente y, por ejemplo, pues si hablamos de tener un simple kiosco, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor tienen que estar proyectados y ofrecer productos diferentes. También, por ejemplo, el perfil, ¿no? Si es género, si es masculino o femenino, la edad, si es con o sin acompañante, ¿no? Esto se refiere si son niños o personas mayores, la ocupación, si está trabajando o desgraciadamente ahora no desempleado, no se utiliza a las mismas horas del día, la persona que está trabajando va a utilizar la plaza pues cuando termina el trabajo a partir de las 7, las 8 de la tarde y el desempleado pues normalmente va a ocupar estos espacios por la mañana. El nivel social y económico y, por supuesto, el nivel cultural y racial, porque está claro que diferentes culturas y diferentes razas usamos también los espacios de forma totalmente diferente. En cuanto al tipo de participación, pues va a estar relacionado con las necesidades que van a tener que cubrirse dentro de esa plaza. Por ejemplo, en las zonas de niños y niñas, pues se va a necesitar zonas de juegos y merienda. En la zona para los jóvenes, pues zona de estancia y sobre todo zona deportiva. Para las personas adultas, zonas de estancia, vigilancia de menores, lectura, paseos, deporte, consumición. Y para las personas ya mayores, pues zonas de estancia, paseo, consumición, etc. También es importante el tiempo, frecuencia y apropiación de ese espacio, si se está de paso de descanso, si se pasa más de una hora, en función de la división de mañana, tarde y noche o en el reparto de la superficie. Y en cuanto a las actividades, pues tenemos una serie de actividades pasivas y otras actividades, digamos, más de movimiento. En cuanto a las actividades pasivas, pues tenemos desde descansar a los juegos de mesa, vigilar a otros, sea menor o anciano, la lectura, sencillamente sentarte a observar las personas que pasan, ¿de acuerdo? O el tema de las mascotas. Y en cuanto a las actividades relacionadas ya con el movimiento, pues el espacio tendrá que dar la oportunidad, ¿no?, de poder ejercitarse, trotar, recrearse con patinar, bicicleta, realizar actividades del bienestar, yoga, petanca o actividades sociales como pueden ser exposiciones o incluso ventas ambulantes, digamos, cuando estén permitidas. Bien, con todo esto tenemos que ir un punto más allá, que es para analizar la cuestión de género, porque realmente hay una obligatoriedad para incluirla, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque nosotros, bueno, pues de nuestra experiencia profesional como profesoras del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, hemos observado de que, bueno, que tradicionalmente está claro que el diseño de estos espacios públicos pues siempre ha recaído sobre el sexo masculino y aquí quiero hacer una incisión. No estoy hablando del género masculino, ¿de acuerdo?, sino el sexo masculino. Y a lo largo de la historia, pues pocas han sido los urbanistas de sexo o género femenino que hemos podido participar, digamos, con voz y voto en procesos de decisión, sobre todo urbanística, sobre todo a la hora de diseñar estos espacios públicos, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que desde 1996 hay ya como una especie de obligación legal y ética en que estas cuestiones de género o al menos estos análisis, o al menos que se nos escuche, ¿de acuerdo?, cuáles son las demandas que nosotros tenemos sobre los espacios públicos, pues están reguladas, ¿no? Desde 1996, en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de las Naciones Unidas, pues ya se decía que cualquier intervención pública tenía que considerar el impacto y las implicaciones de género. Luego, en 1999, con el Tratado de Ámsterdam,
También se seguía apostando por estos temas y sobre todo pues nos vamos a referir, ¿no? Al artículo 20 de la Ley de Igualdad de España de 2007, en el cual pues ya se especificaba que había que incluir en cualquier estudio la variable sexo, además establecer indicadores que midieran esa desigualdad y por lo tanto atender a la demanda, explotar los datos siempre con perspectivas de género y sobre todo pues revisar y adecuar las definiciones estadísticas existentes que hasta ese momento estaban referidas no al género masculino, sino estaban referidas en general y había que desglosarlas en género femenino y masculino. Y afortunadamente, bueno, en el 2011 tenemos aquí en España la ley de la ciencia, ¿no? Que de alguna forma pues, nos reconoce al género femenino o digamos como parte importante de esa ciencia que se está haciendo e investigando, ¿no? Aquí tengo un cuadrito curioso que solamente lo he traído para corroborar el que siendo los urbanistas los que nos dedicamos a la proyección de estos espacios, cómo realmente somos el género femenino, estamos siempre en un número muy inferior, ¿de acuerdo?, a la proporción de personas de personas o de docentes, ¿no?, cuando nos ponemos un poco a investigar y a enseñar estos temas, ¿no? En la columna de la derecha, como podéis ver, pues siempre el género femenino ocupa, digamos, la mitad de espacio, por decirlo así, de acuerdo, que el género masculino. Incluso, pues es curioso, ¿no? En los investigadores en formación que tenemos nosotros ahora mismo en el departamento, que se supone que son el futuro, nuestro futuro, ¿no? Porque ya el resto pues tenemos ya una cierta edad y antes o después nos jubilaremos. Sin embargo, pues de estos investigadores en formación hay 4 chicos y 0 chicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos falta aún mucho en esta disciplina del urbanismo de tener una inclusión de género adecuada. De la observación personal y la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra docencia, sobre todo cuando ponemos por cuestiones del programa de la asignatura, ¿no?, de Urbanismo 1, que es donde impartimos clases, hacer ejercicios, ¿no?, sobre el análisis de las plazas y las calles, sencillamente los alumnos y las alumnas, pues ya de analizar los trabajos que entregan, ya nosotros tenemos unas previsiones determinadas. En el género femenino está claro que a la hora de proyectar una plaza le importa la funcionalidad y la estética, los espacios con amplia visión, el mobiliario junto a juegos infantiles, disponibilidad de áreas de mascotas y mayores, que los trayectos sean rectos, la pavimentación adecuada para carros infantiles y discapacitados y una vegetación de tipo seto y sobre todo, pues curiosamente, ¿no?, te dicen que sea cromática y olorosa. Para el género masculino, normalmente le importa su funcionalidad personal, en su actividad está, digamos, casi siempre relacionado con el ejercicio de algún deporte, entonces, bueno, que sea funcional para poder practicar su deporte. Los espacios sí con cierta privacidad. Para ellos el mobiliario no es importante, los trayectos que sean de media longitud, precisamente para poder hacer deporte, la pavimentación, pues cualquiera no se fija mucho en eso, y la vegetación, pues que sea arbusto o arbórea, pero en ningún momento pues están relacionados con los sentidos digamos, del gusto, ¿no?, o el sentido de los olores. Bien, no obstante, nosotros pues hemos hecho una metodología que es muy básica y como digo, que está basada en unas encuestas, pero sí hemos obtenido unos resultados muy interesantes, que es con lo que queremos, digamos, concluir esta exposición. Primero hemos seleccionado unas muestras, plazas localizadas en la ciudad de Sevilla, por cercanías a nosotros, que además estuvieran todas localizadas en el centro histórico, para, digamos, dejar aparte las cuestiones de diferencia, digamos, sociales, culturales, económicas, ¿de acuerdo?, que fueran todas más o menos iguales, y luego realizar una encuesta. Una encuesta, por un lado, anónima,
respecto a aquellos aspectos funcionales y estéticos de la muestra, y una encuesta ya sí con conocimiento de género sobre qué aspectos se deberían de incluir a la hora del diseño de las muestras. Y las encuestas son muy sencillas, se ha preguntado sobre el diseño, sobre el mobiliario, vegetación, iluminación, recorrido y pavimentación. Las plazas que se han escogido, bueno, son estas tres que veis aquí. La primera es la famosa Plaza de la Encarnación, ¿no? Con todos los problemas, digamos, añadidos por el diseño de la plaza en sí. Una plaza, digamos, que tiene cierta atracción turística, que además prácticamente es de obligado paso, incluso por los sevillanos cuando están en el centro de Sevilla, pues haciendo gestiones administrativas o de compras. La plaza, la calle a la derecha, la plaza de Pilatos, está la casa de Pilatos de los duques de Alba próxima, y bueno, es una plaza donde los turistas esperan su turno para poder hacer esa visita al edificio. Como veis, una plaza, bueno, de dimensiones más pequeñas que la plaza esta de la Encarnación, pero además dotada pues de una fuerte, digamos, cobertura, ¿no?, de vegetación. Y luego una plaza, que es la de la última de la derecha, que es el Plaza de Armas, una plaza que está construida sobre unos aparcamientos y que antiguamente pues, formaba parte del suelo, digamos, que ocupaba las vías férreas de la estación de tren Plaza de Armas, y que bueno, se solventó, digamos, con el diseño de esa plaza, ¿no? Una plaza a la cual llegan pues la principal empresa de autobuses que une Sevilla pues con todos los pueblos, y que bueno, tiene ese aspecto, ¿no? Donde da un solazo impresionante y donde la cubrición de árboles perimetral y prácticamente el resto pues está sin usar, porque realmente las condiciones climáticas de Sevilla pues no facilitan, ¿no?, el que estés al aire libre sin ningún tipo de cubrición. Bueno, y del análisis de las muestras pues hemos obtenido este curioso cuadro. En cuanto al género masculino, con referencia al diseño general, en general el género masculino siempre está de acuerdo. No, o sea, se le pregunta cómo es el mobiliario, cómo es la vegetación, y siempre están de acuerdo. Sin embargo, en el caso del género femenino, la palabra de acuerdo nunca surge. Siempre, digamos, aportan, y realmente aportan cuestiones que ya son, o sea, que ya se prevé que las van a decir, pero que no obstante, no, pues te alegra nosotras dos, como mujeres que somos, que se nos apoye de acuerdo a nuestros pensamientos previos. Entonces, bueno, por ejemplo, en el diseño general, el género masculino pues dice que está de acuerdo y que lo que le gustaría era segregar, lo que le gusta es segregar espacios según los usos, estancias, actividades deportivas, lectura, o sea, como estar tranquilo, de acuerdo, dentro de cada parcela, parcela no física, de acuerdo, pero sí parcela, digamos, visual, dentro del espacio. En el caso del género femenino, pues quieren mejoras en las zonas próximas de áreas de los juegos infantiles, sobre todo con zonas que estén reservadas para los ancianos con vigilancia, segregar los espacios también según los usos, ¿de acuerdo? Y suprimir las barreras arquitectónicas en su totalidad, porque bueno, tradicionalmente pues parece, ¿no?, como que el género femenino es el encargado de cuidar a los mayores y cuidar a los niños, y bueno, aunque realmente eso cada día se está extendiendo más y también lo compartimos con el género masculino, pero todavía nos queda mucho, ¿de acuerdo? Y es algo que el género femenino pues demanda, ¿no?, que de alguna forma pueda estar localizada esa persona en un lugar determinado y visualmente tenga el rayo de visión libre para vigilar a la persona mayor, para vigilar al niño o para vigilar, en este caso, por ejemplo, a la mascota. En cuanto al mobiliario, bueno, pues en los dos hay una demanda de una mayor cantidad de ellos. Realmente el mobiliario de todo tipo, sea bancos o incluso papeleras, ¿no? Realmente son escasos en las zonas de plaza, en las zonas que están sobre todo dotadas de bastante vegetación.
Y curiosamente, pues el género masculino dice que no estén los bancos alineados, sino que estén como resguardados y dispuestos de una forma más irregular para crear un mejor ambiente. Y justo en el caso femenino es justo pues lo contrario, ¿no? Que estén localizados próximos a la zona de los juegos de niños, que haya una mayor cantidad de ellos con una ejecución correcta y que estén orientados según los diferentes ángulos de visión. Aquí, por ejemplo, que no lo hemos puesto, pues personas que son cuidadores de personas mayores que van en sillas de ruedas, pues argumentan con toda la razón del mundo que por qué un banco tiene que tener, por ejemplo, de longitud 2 metros cuando ellos solamente se pueden sentar en las esquinas para poner el cochecito, ¿no? De ruedas de esas personas justo en los laterales. El resto del banco se queda digamos, libre. Y si no se queda libre, pues se sientan otras personas y a lo mejor ellos no quieren tener una persona al lado, sino estar nada más que dedicados a cuidar a esa persona mayor y hablar con esa persona mayor. Y es verdad, el banco pues, al final no se utiliza en toda su longitud. Entonces, bueno, eso son cosas curiosas que yo creo que los urbanistas deberíamos de tener en cuenta y aquí ya no es cuestión de género femenino ni masculino, sino es cuestión de cosas con lógica. En cuanto a la vegetación, el género masculino está de acuerdo y el género femenino, pues que sean de porte bajo, con tipo arbustivo para crear una mayor seguridad, que haya diversidad de colores para identificar el lugar, sobre todo por niños y personas mayores, y que por cuestiones climáticas, que los árboles, bueno, pues sean de hoja caduca para facilitar el frescor en verano y la entrada de sol en invierno. En cuanto a la iluminación, pues género masculino que esté de acuerdo con el uso del lugar y una mayor cantidad de ello para realizar prácticas deportivas, siempre se apoyan en lo mismo. Y en el caso del género femenino, pues que sea acorde con el uso del lugar, que si es de paso o estancia y sobre todo pues que muchos de ellos sean de protección antivandálica, sobre todo para un mayor mantenimiento y sobre todo en los lugares muy oscuros, pues que haya una mayor cantidad de ello para evitar la inseguridad ciudadana. En cuanto a los recorridos, mayor cantidad de recorridos para ejercitarse el género masculino y en el caso del femenino pues prefieren recorridos rectos con visibilidad directa en todo momento. Y en cuanto a la pavimentación, en este caso el género masculino dice que sea un pavimento antideslizante, no aporta ninguna información más. Y en el caso del género femenino, pues que esté acorde con el uso del lugar, que sea baldo o elástico para juego o antideslizante para la zona de paseo de niños y ancianos. Y sobre todo, pues la identificación de colores, el uso de colores para identificar los circuitos. Con esto está claro, de acuerdo, que las demandas son totalmente diferentes. Para concluir, y ya con esto terminamos, pues bueno, que es universal, ¿no? Que a mujeres y hombres, pues por el hecho de nacer con uno u otro sexo, se nos asigna desde ese mismo momento una serie de obligaciones y limitaciones. A las mujeres, pues tradicionalmente se nos ha atribuido el cuidado de los hijos y de los ancianos, y al hombre, digamos, era el que debía de mantener económicamente la familia, pero ya todo eso evidentemente no es válido. Pero ya no es válido porque ya la sociedad haya cambiado, sino no es válido porque es que sencillamente todo esto se ve reflejado en las demandas que sobre el espacio público de la plaza tienen uno y otro género, ¿no? Nosotros no somos iguales biológicamente, eso no podemos negarlo, ¿de acuerdo? Pero las diferencias en nuestra forma de pensar y de actuar creemos que son realmente las que nos enriquecen, ¿no? Y entonces para ello, primero hay que incorporar a la mujer en cualquier tipo de análisis, lo hemos demostrado. Si se hubieran tenido en cuenta las demandas femeninas del cuadro anterior, cualquier espacio de los tres que hemos analizado se hubiera enriquecido muchísimo más y hubiera representado la verdadera realidad social. Que los equipos redactores de planeamiento, así como los departamentos donde se imparte la docencia de la disciplina del urbanismo, pues hagan un giro en sus planteamientos, incluyendo esta cuestión que es que vuelvo a repetir, no es
incluir la cuestión del género, sino es escuchar las demandas del género femenino para ser incluidas en los proyectos, ¿de acuerdo? Y finalmente, que bueno, del análisis realizado de las plazas, pues se observa que la mujer lleva intrínseco en su mente el bienestar del otro, razón por la cual pues, es necesario contar con su opinión a la hora de diseñar las plazas de nuestras ciudades. Y con todo esto, pues nada, terminamos. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés lo que hemos contado. Bueno, pues muchísimas gracias, Nieves y Lola, aunque Lola ha estado callada, pero Lola también ha participado de toda esta Sí, investigación. bueno, a Nos mí has- me gustaría decir una pequeña cosa, ¿no? La necesidad de este tipo de trabajos, ¿no? Ujú. Para que logremos pues, un urbanismo mucho más inclusivo, incluso participativo, ¿no? Y que atienda pues, a la diversidad, ¿no? Sobre todo en los espacios públicos, que son los espacios de convivencia, como son las calles, las plazas, los espacios libres, ¿no? Nosotros en este estudio nos hemos basado o nos hemos centrado en el tema o en la cuestión de género. Sin embargo, yo creo que esta metodología es también muy aplicable a otro tipo de cuestiones, como es la cuestión de la discapacidad o en este mundo tan globalizado, la cuestión de la existencia de diferentes grupos sociales o diferentes nacionalidades que ocupan también los espacios públicos y que tienen diferentes necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que son estudios muy pertinentes, ¿no? Y que son necesarios realizar, ¿no? Para lograr un urbanismo que sea mucho más inclusivo, ¿no? En nuestras ciudades. Yo de todo lo que habéis expuesto, Nieves, a mí la conclusión que se saca de una forma casi inmediata, independientemente de que hayamos evolucionado mucho en el apartado de, bueno, pues lo que llaman el reparto de tareas, la conciliación, etcétera, yo creo que prevalece y permanece, no sé si en el córtex o en qué parte del cerebro, yo por lo menos es lo que concluyo después de escucharos, ¿no? Que al final las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos derechos, las mismas posibilidades de acceso, pero somos diferentes, porque hay una tendencia, entre comillas, digamos, egoísta por parte del género masculino y se traduce además en qué es lo que yo necesito, no está pensando en qué es lo que necesita otros seres que hay a su alrededor, porque también los hombres tienen hijos, tienen padres, tienen madres, tienen personas a las que lógicamente tienen que cuidar, etcétera, pero ellos es como yo quiero mi espacio. De hecho, hablabais antes de un tema de están preocupados por la privacidad, es como, vale, yo me voy a escapar de una serie de obligaciones que tengo y entonces cuando voy a ir a una plaza, etcétera, es para socializar con los míos y con los que tienen las mismas aficiones que yo, sean deportivas, etcétera. Y en el caso de la mujer, sin embargo, independientemente de que se hayan alcanzado, pues eso, bueno, algún nivel, aunque todavía queda mucho por trabajar en el tema de la igualdad, siguen pensando, siguen siendo generosas, siguen pensando no en ellas, sino en todo lo que se mueve alrededor de ellas, sean niños, sean ancianos, sean mascotas incluso, cosa que los hombres veo que no. Entonces yo apoyo lo que comentáis, que son necesarias muchísimas más investigaciones en este sentido para aplicar, pero ya no solamente yo me imagino que en el tema del urbanismo, claro, vemos con las consecuencias de que esos temas hayan sido tratados mayoritariamente por hombres. Evidentemente, si desde hace un siglo la incorporación de la mujer a los temas de urbanismo hubiera sido mucho más manifiesta, pues no se hubieran visto efectivamente diseños que a día de hoy pues nos tiramos de los pelos porque dices, pero bueno, ¿esto cómo se ha podido diseñar así? Pues efectivamente, bueno, pues voto o rompo una lanza porque sean tenidas cada vez más en cuenta estas investigaciones como la vuestra y que se soliciten además con ese apartado fundamental como es la inclusión y el tema de género, ¿no, Nieves? La inclusión de las demandas, que yo en eso quiero ser, porque esto no es un alegato a que los equipos redactores seamos al 50%, no.
Esto, el que yo No, siempre digo lo no mismo. se trata de cuotas. Eso, No se trata de el que vale, vale, y el que no vale, no vale. Da igual que sea género masculino que sea género femenino. Lo único que sí es verdad que en los equipos redactores se deberían de tener en cuenta los dos tipos de demandas y hacer los proyectos en función de las dos demandas. Y ahora aquí, bueno, esto no va a ser privado entre nosotras, pero entre nosotras, siendo la mayor usuaria el género femenino, es más usuario de los espacios públicos que el masculino. Pero no porque el masculino tenga menos tiempo libre, no, tiempo libre tenemos los dos iguales. El género masculino, el tiempo libre lo dedica para él. Y el femenino lo dedica para compartir con la familia. Eso es así, ponga quien se ponga. Y ¿Vale? otro campo Sí. importantísimo de analizar desde el punto de vista de la cuestión de género es el tema de la movilidad. Y la movilidad en el caso de los hombres y las mujeres es muy diferente. Los recorridos son diferentes y yo creo que es un tema pendiente, ¿no? que está ahí para investigarlo. ¿Vosotras creéis que los ayuntamientos actualmente están demandando un poquito más ese tipo de investigaciones o siguen trabajando un poco a la antigua usanza? ¿Veis algún tipo de movimiento ahí de cambio o no? No, yo creo que siguen trabajando a la antigua usanza, pero porque, a ver, es que yo creo que en todo lo que estamos ahora metidos, ¿no? Con estudios de género, que por supuesto tienen que hacerse, están como muy subdivididos. Los estudios de género, pues normalmente los hacemos las mujeres, y en los equipos de estudio de género tendrían que haber hombres y mujeres. Eso es un problema. Aquí, vamos, yo te lo digo, en la Universidad de Sevilla, que han salido varias convocatorias de igualdad de género aplicada a la docencia y tal. Si tú miras al final, los equipos que estamos trabajando en eso son equipos de mujeres. Entonces, al final no solucionamos nada, porque parece que la mía sobre la tuya. No, es que todo debería de estar donde participaran los dos géneros, que vuelvo a decir que lo de la cuota no, el que vale, vale y el que no, no, pero que se tuvieran en cuenta todas esas demandas de unos y otros lados. Y yo creo que de momento eso no se está ya haciendo de forma sesgada, ¿no? Se dice, los hombres por un lado y mujeres por otra. Bueno, esa mezcla todavía no existe. Nosotros hemos intentado poner al menos nuestro pequeño granito de arena con esta exposición vuestra brillante y que además os agradecemos desde el ICEUS, que lo que únicamente tratamos a través de los webinarios es tratar temas bueno, pues, interesantes. Creo que el de hoy ha sido además fascinante por digamos un poco, además porque nos toca desde muy cerca. O sea, es algo que vivimos de forma muy cotidiana y que muchas veces no nos paramos a pensar, y efectivamente detrás de esas actividades que realizamos y de esos espacios en los que las realizamos hay unos diseños que hay que empezar a plantearse y sobre todo que los ayuntamientos, que son los principales contratistas y responsables últimos del diseño de estos espacios, de estas plazas, pues que también cuando hagan sus pliegos de condiciones, con que pongan ahí un apartadito en el que haya una especificación sobre qué pasa con el diseño de esa plaza desde la inclusión, ¿no? Muy bien. Desde aquí lo pedimos, por lo menos. Nieves, Lola. Bueno, pues muchísimas gracias por teneros, que ya digo, ha sido un placer. Y bueno, pues esperamos que en un futuro os podamos tener con otro tema tan interesante, con alguna de las investigaciones que me consta que tenéis desde ese departamento continuamente. Tenéis brillantes investigadores e investigadoras y enhorabuena por ello. Nieves, Lola, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Pilar. Hasta el próximo webinario. Venga, un muy saludo. Pronto. Hasta luego. Hasta luego.